Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Paulo Coelho. Con esta frase, Paulo Coelho nos invita a que nosotros, cuando realmente nos volvemos conscientes de que podemos cambiar nuestro mundo, nuestro entorno, a través del cambio que realizamos nosotros, es cuando realmente decidimos cambiar y nos ponemos en marcha para lograr esos cambios. Ya lo dijo Albert Einstein, locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Si tú quieres mejorar tu vida, si tú quieres mejorar tus resultados en el trabajo, si tú quieres mejorar la calidad de tus relaciones, hay que hacer cambios. Hay que exponerse a incertidumbres, a riesgos y a emociones desagradables muchas veces para lograr ese cambio. Sin embargo, si no hay cambio, no hay crecimiento del ser. Para que el ser humano pueda crecer, necesita estar haciendo cambios constantes en su vida. Ya lo dijo también Charles Darwin, la especie que no se adapte a los cambios, pues se va a extinguir, ¿sí? Entonces aquí es importante que sepas que tienes que hacer cambios en tu vida. Seguramente ya has hecho muchos, de eso estoy casi seguro, pero si requieres hacer más cambios en tu vida y muchas veces no sabes cómo hacerlos, o muchas veces has hecho esos cambios sin darte cuenta de cómo, en un estado consciente, hoy te voy a compartir los estadios de cambio para que sepas claramente y estés consciente de cuáles son las etapas que involucran los cambios en tu vida. Bien. Dentro de este esquema te voy a explicar cómo es que se dan los cambios que tú decides hacer en tu vida. Son 5 los estadios del cambio, o las etapas del cambio, o las fases de cambio, ¿sí? El primer estadio es la negación. En este estadio, tú no estás muchas veces consciente de que tienes conductas desfavorables, de que tienes comportamientos que no son apropiados, pero como no estás consciente, muchas veces sueles hacerte daño a ti mismo o a los que están a tu alrededor. Entonces, a veces la gente que nos hace la observación, creemos que ellos están mal, y entonces ya pasas de un estado de inconsciencia a un estado de mente cerrada, de mente inflexible, de negligencia. Es decir, tú crees que todos deben de cambiar, pero no tú, porque tú estás en lo correcto. Ese es el primer estado, la negación. Negar que tienes actitudes que son poco favorables para el entorno en el que te desenvuelves. En la segunda etapa del estadio está lo que es la contemplación. En esta etapa, tú ya te vuelves un poquito más consciente y entonces te empiezas a dar cuenta de que hay actitudes que no son favorables en ti. Empiezas a cuestionarte si realmente debes de cambiar o no debes de cambiar, por qué debes de cambiar, para qué debes de cambiar. Ese cuestionamiento te hace ser más autorreflexivo. Empiezas a indagar en ti mismo la razón del por qué debes de cambiar, del por qué te comportas de tal manera, del por qué piensas de esa forma. Entonces, en esta etapa de contemplación, tú ya precisamente contemplas que debes de hacer ese cambio. Bien. En la etapa número 3 es la etapa de preparación. En esta etapa, prácticamente tú ya estás consciente de que tienes que hacer cambios en tu vida, en tu persona, y entonces empiezas a preparar ese cambio. ¿Cómo lo preparas? Primero, identificando qué es lo que tienes que cambiar. Segundo, buscando información para que te ayude al cambio. Tercero, puedes consultar diferentes fuentes de información, videos, tutoriales, profesionales de la salud, coaches, mentores, lo que tú necesites para que te ayuden a hacer ese cambio, ¿sí? Entonces empiezas a preparar y es donde tú haces una planificación. En ese punto haces una planificación. El plan es aprender de lo que tienes que cambiar o buscar a alguien que te va a ayudar. Cualquiera que sea tu planificación, finalmente es eso: buscar la información necesaria y hacer tu planificación para llevar a cambio
para llevar a cabo, perdón, tu cambio. ¿De acuerdo? Bien. Después pasas a la etapa número 4. En la etapa número 4 es el estadio de la acción. En el estadio de la acción es donde todo lo que tú ya investigaste, todo lo que tú ya tienes como conocimiento, todo lo que tú ya tienes como aprendizaje, lo empiezas a aplicar, lo llevas a la realidad, al campo de aplicación. Aquí tú ya empiezas a exponerte, ya te vuelves vulnerable, es decir, ya corres riesgos, tienes incertidumbres o miedos, así como también empiezas a presentar emociones desagradables, desfavorables, que pueden ser desde la ira, el llanto, pueden ser desde la tristeza, pueden ser desde inclusive la depresión, que es lo que hay que tener mucho cuidado de no caer en ello, la ansiedad. Entonces, ese tipo de conductas hay que vigilarlas muy de cerca para que no se vayan a convertir en un problema de salud mental. Aquí en el punto de la acción tienes que mantener la voluntad, tienes que mantener la firmeza de querer salir adelante, de querer hacer ese cambio. Ahorita te lo voy a explicar más acá en una gráfica, pero la razón es que tienes que estar allí firmes en que sí lo vas a lograr, en que siempre estás evaluando el beneficio conforme a lo que tú determinaste en tu etapa de preparación, qué beneficios vas a obtener, por qué lo debes de realizar, cuál es tu mayor anhelo alcanzar que debes de alcanzar con ese cambio, ¿sí? Entonces, en la acción hay que tener eso, la voluntad bien firme, el carácter, el coraje para poder afrontar todo lo que se venga con ello en cuanto a la negatividad se refiere, con las emociones desagradables, desfavorables, con pensamientos que luego se vuelven a tornar negativos, tiendes a caerte hacia la negación. Esto lo vamos a ver más adelante. En la quinta etapa es la etapa de mantenimiento, ¿sí? O permanencia también se le conoce. En esta etapa de mantenimiento es donde tú prácticamente ya lograste todo el cambio, ¿sí? En esa etapa donde tú ya lograste todo el cambio es permanecer allí, perseverar, 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 perseverar. Vas a tender a caerte, pero hay que perseverar, 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 perseverar para mantener ese cambio. Después de todas estas 5 etapas puede haber un proceso en el que tú tiendas a caerte y entonces viene lo que se conoce como la recaída. En la parte de la recaída es básicamente después de que habías hecho el cambio favorable, no lograste sostenerlos, entonces te caes prácticamente otra vez hasta la negación. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado y mantener esa fuerza de voluntad, ese carácter, ese coraje de seguir adelante con tu cambio. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay que tener cuidado con la recaída. Ahora permíteme explicarte en la vida real cómo se comporta ese cambio, ¿sí? Este cambio prácticamente tiene que ver con la actitud y también tiene que ver con la motivación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, actitud, motivación y hay un último que son, en este punto son las habilidades. Estas habilidades tienen que ver con todo lo que tú vas aprendiendo y desarrollando conforme vas haciendo ese cambio. Bien, entonces tenemos de un lado, medimos el nivel de actitud, el nivel de motivación y el nivel de las habilidades. Y del otro lado vamos a medir lo que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo te toma a ti hacer un cambio? ¿De acuerdo? Bien, en esta curva tú empiezas prácticamente en la etapa de negación. ¿Ok? Aquí se encuentra la primera etapa, la negación, donde tú crees que no debes de hacer cambio, que estás bien, que los demás están equivocados, o que ni siquiera tú te has dado cuenta de que tienes que hacer un cambio. En el segundo punto viene la etapa de la contemplación. En este punto es donde tú ya empiezas a contemplar el cambio, donde te das cuenta que sí puedes hacer cambios, que los necesitas, que tienes actitudes que son poco favorables, ¿de acuerdo? Pues date cuenta que aquí tu nivel de actitud, motivación y habilidades va subiendo, ¿sí? Y el tiempo va transcurriendo, obviamente. Posteriormente llegas a una etapa 3 en la que
en la etapa de preparación, donde tú prácticamente tienes una motivación alta, un nivel de energía alto, tienes una actitud totalmente positiva hacia el cambio, ya estás buscando la información que necesitas para hacer ese cambio en tu vida, ya estás buscando fuentes o personas que te ayuden a lograr ese cambio. Entonces, estás muy motivado y tu nivel de habilidad ya subió. ¿Por qué? Porque ya buscaste esa información, ya tienes conocimientos, ya empiezas a adquirir competencias de cómo vas a ir desarrollando ese cambio, ¿de acuerdo? Bien, entonces la actitud, la motivación y las habilidades llegan a un punto alto para lograr ese cambio en la etapa de preparación. Después viene la etapa de acción, y si te das cuenta, en la etapa de acción, básicamente, tú tiendes nuevamente a caerte. En la etapa de acción tiendes a caerte. Cuando ya empiezas a aplicar todo, tiendes a caerte. ¿Por qué? Porque te llega frustración, te llega ira, te llega decepción, te llega ansiedad e inclusive puedes caer hasta en la depresión. Entonces, en esta etapa hay que tener mucho cuidado de no caer en ese tipo de circunstancias que se pueden convertir en un problema de salud. Aquí, ¿qué es lo que necesitas para salir de este bache nuevamente? Pues necesitas firmeza, voluntad aplicada, esa fuerza de voluntad que te caracteriza, ese coraje que te caracteriza para salir adelante, para exponerte a los miedos, para exponerte a las emociones desagradables, para exponerte a los riesgos. Aquí la vulnerabilidad se hace presente, sin embargo la vulnerabilidad se mide a través de todo lo que es la valentía. ¿Sí? Tú tienes que ser valiente para mantener ese cambio, para querer lograr ese cambio, porque sabes perfectamente que los beneficios que te va a traer a tu vida son mucho más elevados que el que te mantengas en un estado de negatividad o que te mantengas solamente en este otro estado de contemplación, que estás contemplando el cambio pero no lo haces, estás contemplando el cambio pero no lo haces. Entonces, aquí tú tienes que saber claramente cuáles son los beneficios que vas a recibir con ese cambio. Y entonces aplicas toda esa energía, toda la motivación, la vuelves a levantar. Si te das cuenta, aquí tu actitud tiende a ser nuevamente negativa, tu motivación tiende a caerse y tus habilidades tienden a disminuir porque dices, ¿para qué voy a hacer el cambio? ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Aquí es donde tú tienes que poner ese coraje, esa fuerza de voluntad para salir adelante, esa firmeza, ¿sí? Esa tenacidad de tener que salir adelante, ¿de acuerdo? Bien, entonces, y en el último, cuando logras superar todas esas actitudes negativas, todas esas emociones desfavorables, se te quita la incertidumbre porque ya empiezas a ver la claridad del beneficio del cambio, entonces sales de ese bache y te posicionas en la parte del mantenimiento, es decir, cuando ya logras el cambio, ¿sí? Ya tienes una permanencia, ahí la perseverancia ya es mantener el cambio, perseverar, por más que tiendas a caerte, ¿sí? Aquí va a haber nuevamente unos pequeños baches en el que vas a tender a caerte, pero no hay que hacerle mucho caso, sino lo que hay que hacer es mantener la firmeza, mantener el coraje, mantener la voluntad, mantener la perseverancia, siempre el esfuerzo hacia mantener ese cambio. Y una vez que ya lo lograste, pues entonces ya estás en un estado anímico mucho mejor, tu vida cambia, tus relaciones cambian, tu sentido del humor cambia también, esa es la realidad. Entonces, como te darás cuenta en la vida real, así es como funciona el cambio, ¿sí? Hay una curva que es la que te va a ti a permitir evaluar en qué parte de la etapa del cambio estás. Lo importante y lo interesante es que tú sepas con claridad que esto te puede pasar y que de aquí tienes que mantenerte firme para lograrlo. Ahora, esto toma tiempo, ¿sí? Si te das cuenta, todo esto toma tiempo. Un cambio favorable puede llevar, dependiendo del tipo de cambio, puede llevar de lo que son de 3 a 6 meses, ¿sí? Algunos cambios, pero hay cambios como el que tiene que ver con la inteligencia emocional, por ejemplo. Los psicólogos expertos, de acuerdo a los estudios que han realizado, puede tomarte el cambio de 2 a 5 años. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para esto? Pues se necesita mucha paciencia, se necesita tenacidad, se necesita
perseverancia en el cambio, se necesita persistencia, que por más que te equivoques y lo tienes que seguir intentando y permanecer allí con el esfuerzo, la voluntad, todo el sacrificio que tienes que hacer para lograr ese cambio. Entonces es importante que tú sepas que esos cambios pueden tomarte de 3 a 6 meses dependiendo del tipo de cambio o que también puede ser que te tome de 2 a 5 años. Lo importante es que estés consciente de esa parte para que cuando decidas hacer un cambio sepas todo lo que conlleva ese cambio y no te dejes vencer. Si tú sabes claramente que el cambio te va a traer beneficios a ti de manera personal, tal vez en tu entorno laboral también y sobre todo en el familiar o social, pues vale la pena hacer el cambio, ¿de acuerdo? Bien, ya lo dijo Mahatma Gandhi, Mahatma el Grande, o Mohandas Karamchand Gandhi como su nombre real, ¿sí? Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Entonces, es importante aquí hacer esos cambios, ¿sí? Ya lo dijo también Henry David Thoreau, las cosas no cambian, cambiamos nosotros, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para mí ha sido un placer compartirte los estadios de cambio, espero que te sean de utilidad. Te pido por favor, y te lo voy a agradecer, que lo compartas. Probablemente a ti no te sea de mucha utilidad, pero a alguien más le puede ser de mucha utilidad. Entonces, recuerda, estadios del cambio. Son 5 estadios o 5 etapas. La etapa de negación, donde tú crees que no debes de hacer cambios o no estás consciente todavía de esas conductas que tienes, poco apremiantes. La etapa de contemplación, donde entras a un proceso de autorreflexión, que a través de preguntas o cuestionamientos tú empiezas a contemplar que sí debes de cambiar ciertas cosas en tu aspecto, en tu personalidad. La etapa de preparación, donde ya buscas información y gente que te puede apoyar y empiezas a crear un plan de acción. En la etapa de acción, donde ya pones en práctica ese plan de acción y todos los conocimientos que has aprendido, así como la gente que te va a ayudar, ya están en acción. Y en la etapa de mantenimiento, que es la última y quinta, la etapa de la permanencia, donde tienes que perseverar, siempre para mantenerte en esa línea de que ya el cambio es favorable para ti. Va a mejorar tu vida, va a mejorar la calidad de tus relaciones, va a mejorar inclusive en tu entorno laboral, el trato para con los demás, la relación para con los demás, tu mismo crecimiento personal y profesional van a mejorar y debes de tener cuidado de no entrar en una recaída porque te puede llevar nuevamente hasta el fondo de la situación, hasta la etapa de negación. Esta es la curva con la que se presenta de manera general. Puede variar un poquillo, pero ese es básicamente cómo el cambio se presenta en la realidad. Está relacionado con actitud, con motivación y con habilidades. ¿De acuerdo? Bien. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Mahatma Gandhi.